¿Qué me pueden decir ustedes sobre electrónica? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? A ver, los leo en el chat, en el desactivándose Sí, el dame audio. 5 que abro los apuntes. Chao. Perfecto, perfecto. Abran todo lo necesario que tengan que abrir. Más o menos yo después les voy, bueno, ahora les voy comentando cómo venimos el lineamiento. Arrancamos con leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, repasamos un poquito qué eran eso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las leyes de Kirchhoff, que eran dos, la de nodos, la de mallas, ¿sí? Ahí encontramos esas dos. Profe, Eh, yo creo que la última clase, o sea, creo que sí, la última clase no entré y tipo, creo que no subiste nada, así que no sé qué habrán hecho. Fue Porque el juego, me parece. sí, La última clase. el jueves pasado que fue, que hicimos un juego, el juego ese de preguntas y respuestas, donde ahí más o menos salía. ¿Y la Apareció. tabla? ¿No se subió la tabla? ¿O sí la subió? Ah, No me no acuerdo. subí ¿Por qué? Les comento, porque tengo que hacer también el trabajo práctico, ¿sí? No lo quería subir ahora el trabajo práctico, ¿por qué? Porque me falta la partecita de, ya vimos cómo funciona un diodo en corriente continua, falta la partecita en corriente alterna. Entonces ahora, cuando ya terminemos esta clase, ya ahí les voy a dar lo que es corriente alterna y corriente continua, entonces ahí sí subo el trabajo práctico. El video y la tabla de posiciones, claro que sí, cómo ha quedado, este, cómo se han sacado los ojos, y ahí va a estar todo. Así que hoy sí, esta semana sí, lo prometo. Es promesa del profe que esta semana sí. ¿Qué le estaba comentando? Hicimos un camino en lo que es leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, en las primeras clases. Después hicimos, ¿qué se acuerdan? Señales. Después Señales, señales. también periodo, frecuencia, velocidad angular, ¿sí? Ángulo de fase. Todo eso, todas esas pequeñas cositas fuimos haciendo. Y después, ahí sí saltamos a lo que fueron Conductores intrínsecos. Todo eso. semiconductores, acordate, semiconductores. ¿Sí? Hablamos de lo que es un semiconductor, que a cierta temperatura conduce y a otra temperatura es aislante, por eso el semiconductor. Después encontramos los materiales, el tipo P y el tipo N. El tipo P venía de una impureza pentavalente, ¿sí? O sea que se dopaban con electrones en cantidad, más precisamente 5 en la última capa de valencia. Después teníamos el material tipo P, ¿sí? Que eso venía de un trivalente, si estaban dopados con impurezas trivalentes, que eso era 3 electrones en su última capa de valencia y un hueco. Entonces ahí formábamos lo que eran los semiconductores intrínsecos. Y esos son los intrínsecos. Si hablamos atrás, extrínsecos. O sea, habían dos clases de semiconductores. Y con eso, el material tipo P y el tipo N, cuando lo fusionábamos, ¿qué hacían? ¿Qué se generaba? La unión. La unión PN, exactamente. La unión PN, donde ésta ya empezaba a tener distintas características, como una de ellas, la barrera de potencial de silicio es 0,7 bien, amperes. en Y de voltios. germanio 0,3. Sí, ¿Volts? 0,1 volts, Mala no mía. amperes, volts. Ok. Ahí se cruzan bien, perfecto. Lo demás me van siguiendo, estamos haciendo una recapitulación de todos los videos anteriores, de los PowerPoint anteriores, que tienen más información, pero más o menos estamos haciendo el seguimiento. Lo demás, ¿vienen bien? Acepto reacción. Sí, Bien, bien, bien. Si no quieren hablar o escribir, acepto una reacción ahí. A ver, uy, el táctil ya no me. Ahí está. Acepto reacciones. Bien, entonces, después de cuando habíamos encontrado la unión PN, teníamos que esa unión PN, si era de silicio, era de 0,7 volt la barrera de potencial, si era de germanio, 0,3.
También encontramos las conexiones, la conexión directa, la conexión inversa, ¿sí? A cómo se iba a conexionar. Y después, después esas conexiones, si era conexión directa, ¿qué pasaba? ¿Conducía o no conducía? Directa, dijiste. Sí, directa. Conducía. Bien, en Uy, directa conducía y en inversa no lo hacía. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Em, Después, ¿qué más? ¿Qué más teníamos? ¿Se acuerdan? ¿Había algo más? ¿Algo menos? Después de un diodo, Bien, sería. Ah, lo del exactamente. ánodo y el cátodo, todo eso. El ánodo, tenemos el ánodo, que es la parte positiva, el cátodo, la parte negativa, sí, eso para que se acuerden, ánodo y cátodo. Y teníamos, en la conexión continua, ¿cómo funcionaba? Si nosotros vemos una conexión continua, vemos una señal continua. ¿Cómo es una señal continua? En línea recta. Exactamente, es una constante, una línea recta. Si nosotros conectamos, y acá es importantísimo el ver la conexión del diodo. Esperen que voy a acercar esto. Acá es importantísimo ver cómo es la conexión. ¿Por qué? El diodo se representa de esta manera, la parte positiva, la parte negativa, este se llama ánodo y este cátodo. Si la corriente va en este sentido, va a conducir. A lo que, ¿qué pasaba en la salida? ¿Cómo iba a ser si era una continua? Cuando está conectado, cuando hay una señal continua, está conectado en directa, ¿sí? Y va a conducir. ¿Qué pasa a la salida? ¿Qué sucedía a la salida? ¿Había, había señal a la salida o no había señal? ¿O había tensión a la salida o no había tensión? ¿Había? Exactamente, exactamente. En esta había, ¿sí? Entonces, esto para seguir recordando, ¿por qué? ¿Por qué se los recalco todo esto? Porque esto va a venir ahora en el trabajo práctico y es más que nada el trabajo práctico tienen que ver cómo es la conexión del diodo, ¿sí? Entonces tienen que ver si conduce o no conduce. Esa es la que tenemos que ver hoy. Entonces, para una señal continua, cuando pasa en un solo sentido, ¿sí? Vamos a tener señal de salida, ¿sí? Siempre y cuando pase esto, la corriente tenga este sentido en directa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, cuando nosotros le colocábamos una señal, ¿sí? ¿Dónde está mi borrador? Una señal alterna. En la alterna, ¿qué pasaba? ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos en una señal alterna? Bien, teníamos, ¿sí? Semiciclos. Teníamos semiciclos positivos, semiciclos negativos. Esto pasaba en la señal alterna. Entonces, ¿cómo creen que va a ser la, cómo creen que va a ser la corriente? ¿Va a ser en un solo sentido la corriente?
No, No, exactamente. La corriente va a tener estos dos sentidos. Acá no. ¿Por qué? Porque en el semiciclo positivo va a ir hacia un lado y en el semiciclo negativo va a ir en el sentido contrario, ¿sí? Porque son los dos polos. Va y viene, va y viene. Esto a través del tiempo. Entonces, en el semiciclo positivo, ¿cómo se va a conectar el diodo? ¿En directa o en inversa? directa. En directa. Entonces, eso hace que sí, que yo tenga una conexión. Después viene el semiciclo negativo. ¿Y qué va a hacer con la corriente? Va a estar conectado en el semiciclo negativo. Está conectado miren, la corriente va hacia allá y el diodo va hacia allá. Cuando estaban cruzados, Negativo. es negativo y la denominación de esa conexión era inversa, ¿sí? Cuando Ah, la corriente va en contra del diodo, ¿sí? Olvídense de esto. Ahora en el semiciclo negativo está de este lado, o sea que va en contra del diodo, es inversa la conexión. Y si es inversa, no va a conducir, o sea que acá hay un bache. Después, en el semiciclo, ahora volvemos acá, estamos en este semiciclo, sí va a conducir. ¿Lo ven? En los semiciclos positivos va a conducir, en los negativos no. Y esta es una buena forma de entender que en directa conduce y en inversa no conduce. ¿Cuándo es directa? Vamos a marcarlo con negro. Cuando la corriente la corriente pasa por el ánodo y luego el cátodo. Si la corriente pasa primero por el cátodo y después por el ánodo, es inversa y no va a conducir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? estamos de acuerdo. Bien. Luego de todo esto nosotros podíamos encontrar lo que es la resistencia del diodo para la intensidad que tenemos. ¿Se acuerdan cómo era eso? Si yo quiero buscar una resistencia de un diodo, ¿Cómo hacer para calcular una resistencia de un diodo? ¿Eso? ujú, Igual que no. Sería RD, que es de diodo, que sería voltaje del diodo dividido intensidad del bien, circuito. excelente. Entonces, cómo lo obtengo? Bueno, ahí está, se las dejo, está en el PowerPoint, que creo que ya está en el Classroom. Entonces, la resistencia del diodo, por eso RD, la resistencia del diodo es igual al voltaje del diodo dividido la intensidad. ¿Cuál es el voltaje del diodo si es de silicio? ¿Cuál es el voltaje de un diodo si es de silicio? Coso, 0,7. 0,7. Entonces, van a notar que acá arriba, fijo, van a tener 0,7 en voltaje del diodo. Lo único que va a ir cambiando es la intensidad, ¿sí? La intensidad es lo que va a ir cambiando. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, cuando yo lo conecto en una señal alterna, porque esto siempre estando en continua. Ahora, cuando yo lo conecto en una señal alterna, ¿sí? Lo que va a suceder, ¿sí? Es que la señal de entrada va a ser suficientemente grande, entonces la resistencia va a estar determinada por valores máximos y mínimos, o sea que va a ir cambiando a través del tiempo, pero se va a determinar. Esa es la imagen de un diodito para el que no lo haya visto. No sé si lo vieron hasta ahora, esa es la imagen de un diodo. Si la señal de entrada es suficientemente grande, la resistencia está determinada por valores máximos y mínimos, ¿sí? Y se denomina
resistencia en corriente alterna o dinámica, ¿sí? Ese es el otro nombre. ¿Cómo la obtengo? Nosotros tenemos que hacer zoom. ¿Vieron cuando rompe la barrera de los 0,7? Que empieza a subir. Bueno, ahí nosotros empezamos a hacerle zoom a esa señal o a esa gráfica y dice, en este punto es diferente. ¿Por qué? Porque se basa en la tangente. ¿Alguien sabe qué es la tangente? Si no, nos tomamos un tiempito para explicarla. Bueno, me tomo el tiempito para explicarla. Cuando yo tengo una curva, ¿sí? La tangente se denomina como la línea recta que corta esa curva, ¿sí? En este caso, va a tener que ser acá la línea recta que corta en el punto Q de operación, ¿sí? Dice, se deberá hacer un esfuerzo por mantener el cambio de voltaje y de corriente, o sea que se tiene, en una señal alterna se tiene que tratar de mantener lo más estable posible. Entonces, lo más pequeño posible, bueno, o sea, el estudio se hace en puntos muy cercanos. En lo que, cuando estamos en corriente alterna, la resistencia siempre se mide en minúsculas. Vieron que la mayúscula se utiliza para corrientes continuas o cálculos en continua, y si estamos en alterna son las letras son en minúsculas. Ese es el primer dato para que ustedes lo vayan variando. Y me dice que la resistencia del diodo es un delta V del diodo sobre un delta I del diodo. ¿Han visto algo de delta o el triángulo ese? ¿Saben qué significa? No. Es la variación de voltaje dividido la variación de corrientes. Esto, en un primer momento, era mucha matemática, se pensaba primero en la primera derivada, ¿sí? Se tenía que tratar con derivadas y eso, pero ¿qué pasó? Después, con varios estudios, se pudo obtener que esa recta es casi fija, ¿sí? Con los diodos, cada vez que se fueron perfeccionando, es casi fija. Entonces, por medio de las derivadas, concluyeron que la resistencia del diodo solamente va a tener esa formulita, 26 milivolt dividido ID. O sea que para corrientes o tensiones continuas, el diodo tiene 0,7. Pero cuando yo le inyecto valores en alterna, la tensión constante es 26 milivolt. Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a poner de un lado continuo y el otro alterno. Entonces, cuando yo les pida, en el trabajo práctico, cuando yo les pida sacar la resistencia del diodo, ustedes se van a tener que fijar si es un diodo senoidal que tiene una fuente senoidal, se van a dar cuenta porque tiene este simbolito, y esta tiene este simbolito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son los dos símbolos. En alterna vamos a tener un generador y en continua una fuente de tensión, ¿sí? Uno es un generador y el otro la fuente de tensión. Entonces, la primera diferencia, o lo primero diferente que encuentro es que la R en continua es en mayúscula y la R en alterna es minúscula. Para la tensión en continua, siempre es fija de 0,7 volt, lo único que cambia es la intensidad, y para la alterna se comporta diferente. ¿Por qué? Porque solo tengo 26 milivolts. Y lo que cambia es la intensidad del diodo. ¿Sí? Yo sé que esto más o menos ahora les va a caer medio pesado o no lo van a ir entendiendo, pero yo creo que con la clase del miércoles, que va a ser práctica, ahí se va a terminar de entender. Entonces, ¿qué quiero que se lleven hoy? Que en continua el valor es desde 0,7
y en alterna el valor de tensión es 26 milivolts. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, pero pregunta. Y Dime. si es de germanio, que va a ser 0,3, en alterna no cambia, No, o en sí alterna no cambia. cambia. Esto es Pues, para silicio, y si es germanio, levantar, dividido ID, es de germanio, pero ambos en alterna tienen 26 milivolts. ok. ¿Sí? Entonces, los dos, ambos en alterna tienen 26 milivolts, sea de silicio o sea de germanio. ¿Sí? Sí, Perfecto. Perfecto. Entonces, eso es lo último que me faltaba de las resistencias. Ahora sí ya están 10 puntos para entrar al trabajo práctico. ¿Sí? El trabajo práctico ya lo voy a dejar. Así que, ¿alguna pregunta, duda? ¿Qué me ibas a decir, Carito, que desbloqueaste ahí el botón? Iba a decir si hoy iba a mandar el trabajo práctico. Sí, 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 sí. Estaba Ok, esperando dar esta última partecita, así ya lo envío completo. bueno. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, algo que me quieran comentar? por mí no. Los demás, chicos, los escucho.